cantar. Qué lindo que era vernos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar nos encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com.
Estás conectado. Estás en Caput. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Buenas noches a todas y todos. Un nuevo programa de Sin Tramoya. Un programa comprometido por el arte con la realidad social y política del mundo y de nuestro país. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento de Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una verdadera luchadora por los derechos humanos en la Argentina, y junto con Eve, Norita y tantas madres nos enseñaron el verdadero camino para luchar y recuperar una democracia que hoy lamentablemente está perdiendo su representatividad y toda su fuerza de defensa de los derechos humanos. Bueno, un homenaje a Tati, gracias por su vida, gracias por su ejemplo. Y hoy, 15 de junio, estamos en vísperas de lo que fue hace 71 años el bombardeo a la Plaza de Mayo. Un bombardeo que dejó más de 300 víctimas mortales y más de 800 heridos, algunos cuerpos no reconocidos por el estallido de las bombas, que se calculaba, según fuentes, entre 9 y 14 toneladas de bombas, no de piedras como quiso inventar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lamentablemente hoy en la Plaza de Mayo vemos un monumento con piedras y no saben los jóvenes la historia de lo que ocurrió hace 71 años. Y qué casualidad que muchos de los autores intelectuales y materiales de ese bombardeo fueron Emilio Massera, Oscar Montes, Suárez Mason, quienes formaron después parte de la dictadura cívico-militar eclesiástica que en 1976 asoló y que Tati Almeida enfrentó con tanta valentía. Todo tiene que ver con todo, y hoy, 15 de junio, hace 210 años, o sea, el 15 de junio de 1816, se lo nombraba a Martín de Güemes jefe del Ejército del Alto Perú, jefe de seguridad del Ejército del Alto Perú. ¿Esto qué significa? Que él comandaba las guerrillas que enfrentaron a los españoles. Y también tuvo su golpe o su intento de golpe por los mismos apellidos que hoy se vuelven a repetir, los Cornejo, los Uriburu y tantos otros apellidos que se repiten en el 55, en el 76 y en la actualidad. Martín de Güemes también dio un ejemplo de que hay que luchar por la liberación, y 2 días después del 17 de junio, pero de 1821, fue ejecutado por las tropas realistas en combinación con esos que intentaron darle el golpe de Estado. Pero volviendo a la fecha del mañana, del 16 de junio, vamos a escuchar, para entrar en tema, a Charly García en No bombardeen en Buenos Aires, pero sí fue bombardeado Buenos Aires muchos años antes. Seguimos ganando.
bien al cielo. Usa cascos, punta, vamos escuchando a Claire. Tú escuchando a Claire. Sandinista. Estoy temiendo un rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las áreas, por las rayas, cuna de poder. Cunas de poder. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardee Buenos Aires. No quiero un mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. ¡Tengo hambre! Los Julkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardee el barrio norte. Buenos Aires. Bueno, muchos años antes de la canción de Charlie, Buenos Aires fue bombardeada. Y estamos acá con Fernando Musante, director de justamente el documental sobre ese bombardeo que se llama Maten a Perón. Buenas Así noches, es. Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Es difícil hacer un documental histórico? Mira, yo cuando me llamaste el otro día te decía, yo no me considero un documentalista. Soy un tipo que he trabajado con las imágenes, con el cine y el videotape. He trabajado en distintas cosas, en comerciales, en piezas para empresas. En alguna época fui director creativo de un lugar que tenía de clientes a IBM, a American Express, a Pepsi Cola, y para todos esos hemos hecho materiales, y todo es difícil en cine. Un amigo director ya fallecido, D'Angiolillo, decía, es difícil sacar bien una foto carnet, imagínate 24 por segundo. La gente cree que es apretar el botón y ya está, no. Hay que tener alguna conexión, hay una empatía con el objeto que vas a fotografiar. Te preparás para eso y después mirás bien el cuadro, ¿no? Ahora, con respecto a lo histórico, acá cuando me llegó la propuesta, por medio de un compañero, me llegó la propuesta de hacer un trabajo sobre el bombardeo. Él me mostró el libro que él tenía y ahí vi una cosa interesante, porque planteaba una situación de qué pasaba si, por ejemplo, en una casa había un matrimonio con un hijo, Y entonces hacíamos el matrimonio con un hijo el 16 de junio de 2005, desayunando, yendo a trabajar, y volviendo, y el 16 de junio de 1955, desayunando, saliendo y no volviendo uno de los miembros de la familia.
Entonces hubo que empezar a plantearse cómo lo contás eso. Al momento de contarlo, apareció algo que era sencillísimo. Si vos hacés una cosa de plano contra plano, como si fuera televisión, en la que se hace todo lo más parecido a la vida real, y lo tenés que hacer desayunando en serio, tenés que hacer que el tipo se bañe y se bañe en serio, que el tipo que esté con la mujer durmiendo en serio, después se levanta y repetir lo mismo en la otra cosa. Y yo le planteaba que no teníamos un mango para hacer esto, que era muy difícil, que era complicado, que había que, en ese caso, por más que lo hiciéramos en la misma casa, había que reacondicionar la casa con 50 años de diferencia. Claro. Es decir, por ejemplo, uno me criticó, me dijo una vez, si pones un microondas en la película, no había microondas en el 55, sí. Y le digo, no, pero esta era la parte de cuento del 2005, fíjate que está en color y la otra está en blanco y negro, no es que se me acabó el rollo color, es una decisión de mostrar. Entonces, claro, el tipo tenía una radio moderna para el 55 y en la otra tenía una de capilla. Claro. O se afeitaba y se afeitaba con la gilet, como mi papá, y brocha, y qué sé yo. Y en el 55 tenía así la barba incipiente como yo, que para eso hay una maquinita que te la deja de este tamaño. Ya había en el 2005. Y ahí es difícil, todo es difícil en cine y demás, pero acá hubo una decisión, que normalmente en los documentales se hace lo que los yanquis llaman cabezas parlantes, es decir, mostrás un paisaje o por el estilo y un tipo sentado, como estamos nosotros ahora, un plano acá, y el tipo habla. Volvés al paisaje o a lo que sea, y el tipo habla, y el tipo habla, y el tipo habla, y el tipo narra. Se volvió un narrador. Puede ser que lo haga en primera persona, que esté narrando lo que le pasó, pero no deja de ser un narrador. Entonces nosotros lo que decidimos fue no contar a ninguno, y lo digo no despectivamente, pero ningún narrador profesional. Ningún estudioso, ningún periodista, ningún tipo que te hace un análisis. No, queríamos llamar a las víctimas. ¿Y ustedes cómo encontraron a las víctimas? Bueno, yo no. Hubo un trabajo de producción que salió. Mira, la producción de esta película es de Milcíades Peña, que en ese momento era legislador de la ciudad, Lorena Pocoic, ahora es diputada, sí, nacional, pero en ese momento era la jefa de despacho de Milcíades Peña. Uh-huh. Y Leonardo Napoli, que era un actor que se encargó del libro, él también escribe y dirige y demás, pero más en el teatro, ¿no? Entonces yo lo convencí a Napoli en ese sentido, diciéndole, mirá, esto no es que me guste más o me guste menos, de la otra no la podemos hacer, porque se nos vuelve imposible de soportarlo. Y empezamos a trabajar de ese modo, con una serie de planos cortos, con planos simbólicos, que tuvieran que ver, que mostraran la misma casa en dos situaciones iguales, entre comillas, pero diferentes por el paso del tiempo, hasta la muerte, ¿no? Hasta el momento de que el hombre no vuelve. Y eso sucedió, lo hicimos en la estación Plaza Mayo, la grabación, porque fue cierto que hubo gente que saliendo del subte recibió tiros de ametralladora, porque hay algo que sí, hay cosas que fuimos aprendiendo también. No eran bombarderos, uh-huh. Eran casa bombardero, alguno, y otro eran casas. Los Gloster-Meter eran casas que había comprado Perón, y algunas de esas bombas no explotaron porque las tiraron desde la Carlinga, la tiraron como si fuera una granada, activaron como si fuera una espoleta y la tiraron al piso, y si explotaba, explotaba, y si no explotaba, no. El tema es que, gracias a Dios, muchas fallaron, igual así fue una masacre, uh-huh. Porque como recién escuché, sí, aparte de los muertos que contaron y reconocieron y demás, entre los que estaba la hermana de Borlenghi, que era ministro de Perón, o mucha gente que aparte de esa gente, y los indocumentados, vos fijate la cantidad el otro día cuando hablábamos se hablaba de
daños colaterales. Y fíjate la cantidad de muertos que hay después de Cromañón. No que se quemaron en Cromañón. Sí, después, sí. Hasta hace poco. Sí, lo mismo ocurrió con Malvinas. Con todo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? El tipo que después de 3 meses se tiró abajo un tren porque no soportó lo que vio, o que, digo, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos analizar? Leonardo Fabio decía, y sin contar a las palomas. Es verdad, hicieron un desastre, y eran 38 tipos, hicieron un desastre, 38 tipos que huyeron al Uruguay. Y fueron recibidos por Suárez Mason. Exactamente. Y fueron recibidos por Suárez Mason, que cuando se dice Perón los tendría que haber fusilado, hay una cosa real. Primero, se escaparon. Y segundo, de junio a septiembre hay 3 meses. Sí. No hubo tiempo ni de hacer ni un juicio. Probablemente tenga razón la gente de que... Pero yo creo que cuando hablan de Evita, sobre todo, Evita estaba muerta 3 años antes. Evita hablaba de un golpe que se le hizo a Perón, donde murieron obreros y demás en el 51, que ella pedía leña, mi general, porque así decía mi tía, que repetía las palabras, era evitista y repetía la palabra de Evita. Pero digo, todo esto, que me vienen así, porque me vienen... Como cuando quiero contar una película, me vienen todas las imágenes, todos los movimientos de cámara, todas las transiciones. Digo, claro que es difícil. Cuando te sentás para hacer y que eso se produzca, claro que es difícil. Y después llega la emoción. Ahí aparece en mi documental aparece un doctor, César García. Ahora lo vamos a escuchar. César García que cuenta de que... se había recibido de médico hace poco. Muy poco. ¿Entendés? Y le tocó. Y fíjate que cuenta que el doctor, dice el doctor, en italiano se pronuncia Chiquero, pero es Sichero, es de la cancha de Boca. Era el nombre de la cancha de Boca hasta que le pusieron Alberto J. Armando. Era una cosa de barrio. Me explico, es decir, la ciudad no era que tenía el mismo tamaño que ahora, pero era otra vida. Sí, yo tengo edad suficiente. Yo tenía 7 años cuando bombardearon la plaza. Yo lo vi llorar a mi papá. Es decir, el daño es irreversible. Sí, sin duda es un genocidio y demás. Vamos a escuchar, Joaquín, el primer, que creo que es el médico que habla, el primer video. No escucho, ¿eh? La CGT hace un llamamiento en defensa del gobierno nacional. En las fábricas, miles de trabajadores abandonan sus puestos de trabajo. Por las avenidas se ven llegar camiones repletos de gente. Algunos se dirigían directamente a la Plaza de Mayo, quedando expuestos al fuego de los aviones sublevados. En su mayoría, iban con palos y herramientas de trabajo en mano. 16 de junio, día jueves, había ido a asumir como todos los jueves mi guardia en el Hospital Cosme Argerich de la Boca, sin pensar en la tragedia que se nos avecinaba pocas horas después. Hasta que llegó el mediodía. En ese mediodía recuerdo que llegó un chico con una ruptura de vaso. Fueron al 4º piso donde estaba la sala de cirugía a proceder a operar de urgencia a este chico. Y el resto de los compañeros de guardia, que en ese tiempo se llamaban los perros porque eran los que recién ingresaban a la guardia, habían ido a almorzar. Cuando de pronto ingresa un carro policial con un agente desorbitado trayendo un enfermo. Como era habitual, le pregunto en ese momento a gente qué pasa, un accidente de tránsito. Me dice, doctor, están bombardeando Plaza de Mayo. Acudí de urgencia al piso donde estaban operando. Recuerdo que le dije al doctor Sichero Ragosa, doctor, están bombardeando Plaza de Mayo. Y el doctor, que era un hombre muy serio, de ojos vivaces, de anteojos, bigotito, me contestó,
García, estoy operando. ¿Qué quiere que haga? Me dio directivas que me comunicara con el director del hospital, así lo hice e inmediatamente el director acudió y se comenzó a llamar al resto de los médicos que por la hora ya se habían retirado a su domicilio. Ese momento fue el pandemonio. La cantidad de heridos que llegaban mutilados por esquirlas de bomba era realmente dramático. Una experiencia inédita para alguien que como yo tenía dos meses recibido, me había recibido en el mes de abril. Y esto realmente creó un estado de confusión de tal manera que prácticamente no sabíamos qué hacer. Yo debo reconocer que nunca fui un habilidoso quirúrgico, por eso me dediqué a la pediatría. En consecuencia, yo operaba muy poco. Así que mi tarea se limitó prácticamente a hacer la de un enfermero más. Subimos al piso de los practicantes que daba al norte, de lo cual tenemos una visión, y ahí comprobamos realmente un espectáculo que era apabullante. Los aviones de caza, los Gloster Meteor, volaban sobre el Hospital Argerich, de ahí giraban y en picada se lanzaban sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo. Yo recuerdo que me decían en ese momento de que cada tantos disparos salía del ala de los aviones un destello luminoso. Bueno, era un destello luminoso tras otro, lo que da una imagen de la descarga de metralla que estaban ejerciendo. En el fondo aparecían con su andar pesado los Catalina, los bombarderos, que lanzaban unas cositas negras que cuando llegaban al suelo explotaban, eran bombas. Estamos frente al gran vidrio que tenía la pieza de practicantes que daba precisamente hacia la Plaza de Mayo, y para nosotros era un espectáculo de cine. Hacía poco había terminado la Guerra Mundial, y entonces estábamos muy acostumbrados a ver películas que nos reflejaban los bombardeos de la guerra. Pero ver eso en nuestro propio país y entre hermanos nos resultaba realmente un hecho del cual no podíamos dar crédito. Pero la realidad estaba ahí. Después vinieron todos los sucesos posteriores. Vimos pasar por Almirante Brown viniendo del puente de La Boca a los obreros que en camiones iban dando la vida por Perón armados con palos, nada más como única arma, y nosotros veíamos que a pocas cuadras de ellos el bombardeo seguramente iba a cobrar gran parte de ellos como víctimas de esto. Bueno, al poco tiempo esta misma gente venía corriendo por el Parque Lezama despavoridos porque evidentemente no pensaron la tragedia que se estaba desatando en ese momento en la Plaza de Mayo. Son todos elementos muy dramáticos que, como digo, quedan grabados, la desesperación por comunicarnos con nuestras familias, con las dificultades que implicaba poder tener un acceso de líneas telefónicas para llamar por mi padre que no viniera, por mi suegro. Fueron momentos muy difíciles, indudablemente. Y a la noche, el otro espectáculo que fue también grabado en mi retina, inolvidable, cuando Buenos Aires a oscuras, porque lógicamente estaba el temor de que siguieran los bombardeos, se había oscurecido todo Buenos Aires, se produjo el incendio de las iglesias. Y en ese momento hubo realmente un espectáculo dantesco que no puedo olvidar, cuando las llamas de las iglesias iluminaban un cielo oscuro, iluminaban toda la ciudad de Buenos Aires. Fueron espectáculos imborrables, una experiencia para un médico joven en ese momento que solamente puedo justificar a través de un enorme odio, que resulta difícil explicar que el odio haya sido entre argentinos. Podíamos suponer conflictos externos, bombardeos por otros países, pero un ataque entre argentinos de esta magnitud jamás hubiéramos supuesto que podía haber ocurrido. Y fíjese que estos episodios nos hicieron cambiar de pronto la visión, inclusive política, de la cosa. Nos dimos cuenta que en la lucha política la vida no valía nada, ¿verdad? Y acá tuvimos el testimonio de estos 90 muertos, todos civiles, en la morgue del Hospital Argerich, con el drama de los familiares que de noche llegaban para ver si podían reconocer algunos de los cadáveres. Y esto fue realmente un episodio muy difícil de poder absorber. El trolebús 305 que hacía el recorrido de Lanús, donde yo vivo actualmente, de la estación de Lanús llegaba al Correo. Uno de estos trolebuses había sido impactado en el medio por una bomba y se había incendiado. Y ahí llegaron 3 cadáveres de personas que viajaban en ese trolebús que habían quedado
reducidos a pequeños leños irreconocibles. Tanto es así que posteriormente no había los métodos modernos de identificación actuales para cadáveres, fueron reconocidos más que nada por descarte, ¿verdad? A través de bastante tiempo después de estos episodios. Realmente fue un episodio, como le digo, inolvidable, que esperamos que no se repita en el país nunca en la vida. Bueno, ahí contundente, ¿no? Sí. Lo que declara el doctor. Me impresiona mucho este testimonio. Me impresiona mucho, y además, como siempre, hay frases, ¿no? En la lucha política la vida no vale nada. Yo creo que es el dolor el que le hace decir eso, porque justamente la lucha a la política la que debería evitar que pase esto. Todas estas cosas, claro. Pero bueno, esa es la diferencia. No digo que esté equivocado, digo que él lo vio de un lado y lo vivió de un lado, en lo que, por supuesto, eso fue política. Una política espantosa, pero fue política al fin. Fue querer adueñarse del poder y tener terminar un proyecto, ¿no? Terminar fundamentalmente un proyecto que es el que les duele, pero no les duele desde ahora. Yo tuve unas charlas sobre esto y decía, muchachos, si quieren hablamos. Recién te escuchaba hablar de Güemes. Güemes en el 21 murió, ¿no? Sí, sí. En 1821. Leí la Gaceta creada por Mariano Moreno, dirigida después de la muerte de Moreno por Monteagudo y demás. ¿Cómo festejó Rivadavia la muerte de Moreno? De Güemes. La muerte del cacique sí, de Güemes, perdón. ¿Cómo festejó Rivadavia la muerte de Güemes? Y de Moreno también. Y de Moreno también la festejó, sí. No te quepa duda. Pero si lo quería matar a San Martín. Siempre ha existido esto. Otra de estas cosas, la batalla de Pavón. Es decir, la Argentina, esto es la grieta. Viene así desde antes del 25 de mayo de 1810. Exacto. Fusilamiento de Álzaga, qué sé yo, viene así desde antes, porque es un problema de intereses. Sí, de clases. Y es lucha de clases. En el fondo, voy a dar una frase que se me ocurrió recién: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Exactamente. La voy a registrar, ¿eh? Sí, ¿de qué año es el documental? De 2005. En el gobierno de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor. ¿Tuvieron apoyo estatal o no? No. Tuvimos en algunos... Bueno, yo digo esto porque fue así. Éramos menos simpáticos nosotros que otros que tenían otro tipo de proyectos. Por ejemplo, no se nos dejó filmar adentro del Ministerio de Economía. Y para nosotros el Ministerio de Economía era fundamental, porque entre los testimonios estaba... Duplá, Emilio Duplá, que es el hermano de Julio Duplá, que es el padre de Nancy Duplá, y que era empleado del ministerio y contaba también emocionadísimo lo que pasaba, porque hasta salió lastimado, porque se rompieron vidrios. Y nosotros queríamos hacer una serie de cosas de ahí, por esto que te digo, por mostrar. En el documental se muestra mucho la ciudad, sobre todo incluso con el cambio de colorimetría, uno en blanco y negro y otro con los colores que capta la cámara, que muestran la ciudad hoy y la ciudad por medio de material documental del 1955. ¿Y por qué mostrábamos esto? Porque nosotros trabajábamos en un estudio donde compaginamos y demás, que quedaba en Avenida de Mayo al 1400. Promis. Y los aviones pasaron por ahí. Los aviones empezaron a bombardear desde la Plaza Lorea hasta llegar hasta la Avenida de Mayo. Más que bombardear, ametrallar, asustar y demás. Y tenían la orden bastante lógica para este tipo de cosas, de volar bajo, porque volando bajo, si eventualmente hubiera habido alguien que se hubiera enterado de algo y tiene algo antiaéreo, no lo puede usar. Volando bajo no lo podés usar porque le pegás a la casa de enfrente. Claro. Digo, esto es... y caminar por la Avenida de Mayo así, a veces yo lo hago todavía, y pensar que eso fue bombardeado. El Barolo,
el edificio de la inmobiliaria, qué sé yo, el hotel de los españoles, o el Castelar. Digo, parece mentira que estemos hablando de una cosa de semejante barbarie. Francamente. Y qué olvidado que fue este episodio de la historia, ¿no? Porque no le conviene a nadie. La iglesia estuvo atrás de... Ni a la iglesia ni a los partidos políticos. Ajá. No le conviene a nadie. El gran problema de Perón con Balbín era que quería que Balbín, de algún modo, repudiara este hecho. O sea, por lo menos dijera que estuvo mal apoyarlo. Y eso le pasó a todos. Porque en su momento, el antiperonismo, por ejemplo, en la marcha de Corpus Christi, anterior a esto, poco tiempo anterior a esto. Claro, en junio. Junio. Claro. Poco tiempo antes del bombardeo, bueno, marcharon ateos, pero fanáticos ateos. No tipo que tenían problemas con cierto sector de la Iglesia Católica, ponele, o de la que sea. No. Marcharon pidiendo todas las cosas que pedían, porque además tenían apoyo de la embajada norteamericana y de la embajada inglesa. Uh-huh. Tenían apoyo. No hay duda que fue así. Pero eso es la parte de la locura de estos 38 tipos. Es algo que mira, en esta película yo viví una experiencia única, porque nos permitieron filmar ¿cómo se llama? Punta Indio, ¿cómo es? Sí. De donde salen los aviones navales. Ahí pasando La Plata. Sí, Punta Indio, ¿no? Bueno, se me fue el nombre. Punta Lara. No, Indio seguro. Pero no me acuerdo bien. Después en la película está igual. Nos invitaron a comer y todo. El capitán Richmond, capitán de navío, ¿no? El Nico grande. Uh-huh. Nos invitaron a comer, nos trataron muy bien, nos mostraron todas las instalaciones y empezamos a hablar. Y el tipo dijo que esto era porque él hablaba en ese momento, lo juntó con Malvinas y dijo, nosotros en Malvinas, nosotros, los marinos, la aviación naval, hicimos una guerra escolástica. Nosotros no matábamos gente, bajábamos aviones. Si el piloto se moría, bueno, es así, es la guerra. Ahora, si el piloto se eyecta, sobrevolamos sobre él dando vueltas y haciendo señas para que vengan los aviones del enemigo a rescatarlo. Cuando llegan, saludamos y nos vamos. Yo no tengo por qué no creerle. Y después me mostró cartas de ingleses que lo saludaban para Navidad y qué sé yo, qué sé cuánto. Así que debe haber sido cierto en alguna medida esto. Pero esto no. Esto fue terrible. Esto no. No, fue terrible. Esto no tiene nada que ver con una cuestión escolástica de la guerra. No tiene nada que ver. Porque es terrorismo de Estado. No se ha cumplido con ninguna de las normas de guerra. Bueno, tampoco estaba declarada ni nada por el estilo. Era un golpe... Era un golpe militar. Era un golpe militar jugando a esto que instalar el terror. Uh-huh. Instalar el terror y lo instalaron, porque en septiembre, mal que le pese a muchos y demás, la gente no es que salió a la calle, no salió a la calle porque no salió a la calle. No, tenía miedo. Sabían que eran capaces de todo. Uh-huh. Esta es la realidad. Sí, bueno, y después hubo un montón de muertos. El programa pasado hablamos de los fusilamientos del 56. Pero por supuesto, Chillón no fue. Suárez, y bueno, pero todo, aparte fue una cosa. Estaba prohibido la palabra Perón, la palabra Eva Perón, estaba prohibido por el decreto 4161 del 56. Uh-huh. Todo eso ha sido realmente. Derogaron una constitución absolutamente legal, la derogaron por decreto. Eso no es aceptable en ningún lado del mundo. Imagínate que mañana gane otro en Estados Unidos y diga, bueno, derogo por decreto la constitución y a partir de ahora somos una monarquía. Pero lo internan por loco. Vamos a mostrar ahora el segundo episodio, el fragmento del documental que habla un poco de todo esto. 15:45 horas. A pesar del tremendo sacudón que significó bombardear Buenos Aires,
los sediciosos no logran poner a todas las fuerzas armadas de su lado. En comunicación radial, el capitán Noriega sugiere a sus compañeros dar por terminada la sublevación y huir a Montevideo. 16 horas. En la avenida General Paz, el pueblo, en la calle, detiene el transporte público y hace bajar al pasaje, interrumpiendo la circulación para el desplazamiento de las tropas sublevadas. Enterados de esos acontecimientos, los sediciosos bombardean el gasómetro de Avenida General Paz y Avenida de los Constituyentes. Las bombas arrojadas no estallaron. De haberlo hecho, las víctimas se hubiesen contado de a miles. Bueno, dos preguntas. La primera, que tiene que ver más que con lo histórico, con el documental. ¿Cómo hiciste para conseguir dos grandes actores, extraordinarios actores, Claudio Risi, que ya no nos acompaña, se fue de gira, y Fiorentino, a la Negra, hicieran el relato del documental? Mira, yo a la Negra la adoro. Estuvimos distanciados un tiempo por otros motivos, cuestiones familiares. La adoro de toda la vida. La conozco desde hace... Yo tengo 50 años de socio de actores, para darte una idea. Y yo a la Negra la conozco, qué sé yo, del año 70 y pico. La conozco de siempre, de toda la vida, y a Risi también. Éramos amigos que nos veíamos en el bar de actores, nos veíamos en cualquier lado, nos encontrábamos en los estrenos y demás. Sabíamos, todos peronistas, vamos a ser sinceros, no es para no decirlo, y se lo planteamos como problema, como un tema de laburo. Mirá, dirijo yo, este es el libro, esta es la idea de televisión, sí, cómo no. Entonces, Napoli, que era esa era la parte de producción, te decía que era Milcíades, Lorena y Napoli. Y Napoli viene, yo estábamos ahí, acá en Avenida Mayo, donde te conté, y viene y dice: Negra, firmame acá, y vos, Claudio, firmame acá, porque dice, no, para actores, para pasárselo así, después pasás. Ah, ¿esto me lo pagan? Dijo. 2 mangos, el mínimo de actores, como un bolo de un día. Pero, ¿esto me lo pagan? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Le das un beso y... Y la segunda pregunta, que tiene que ver con esto que muestra el documental, ¿no? El intento del bombardeo al gasómetro, que hubiera sido algo terrible. ¿Vos cómo ves, digamos, esto lo que significó, además de querer matar a Perón, un ataque al pueblo trabajador, ¿no? A los trabajadores? Totalmente, por eso sí, cuando dijimos antes lucha de clases, y aproveché para hacer la broma, es fundamental, es el odio a un proyecto, llámalo como quieras, porque si hay algo que Perón no era marxista. En todo caso, tenía un modelo socialista a su manera, más bien más parecido a esto. La famosa frase de Perón en la Sociedad Rural, cuando lo silban y que yo, dijo: aprendan a perder un poco porque si no van a perder hasta las orejas. Como diciendo, de algún modo le freno la cosa. Si cuando Kicillof dice que es keynesiano, eso es keynesianismo. Porque en el fondo, Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, decía: muchachos, se vienen los comunistas, nos pasan a todos por arriba. Inventaron Parten un poco de guita, vamos a salvar a Alemania porque se vienen o los nazis de nuevo o vienen los comunistas, porque la gente no se va. Bueno, pero uno de los millonarios más grandes que hay en Estados Unidos dice: bueno, esto es una guerra de clases y la vamos ganando nosotros. Sí, ahora sí, claro, pero en ese momento lo que Keynes decía, después de la segunda, porque cuando pasan estas cosas, después no sabés cómo viene el reparto. Fíjate que en Italia tuvieron que hacer, se hablaba siempre del milagro alemán, pero tuvieron que hacer el milagro italiano. Porque en realidad a Italia, al fascismo, a Mussolini colgarlo de la pierna, y que yo no sé cuánto,
Lo hicieron Los partisanos. los claro. partisanos, Claro. que estaban muy vinculados al comunismo internacional. Bueno, Bertolucci lo muestra muy bien, Muy bien, en en Novecento, lo muestra muy bien, y termina simbólicamente la lucha entre el representante del pueblo y el patrón, Claro. que se pelean, que eran amigos desde chiquitos, De chiquito. pero que se terminan peleando en el barro como si fuera, y ninguno gana, sino que es una lucha constante, ¿no? Es permanente. Además arranca el Novecento. En la primera escena de Novecento viene Rigoletto y dice Giuseppe Verdi è morto. Es extraordinario. Mira, yo estudié algo de filosofía y en 1900 no es chiste. Y no es un año. Viene de 1848 en adelante, de 1850 en adelante. Estamos hablando del centro de Europa, ¿no? Va siguiendo, sigue un poco más. Y de ahí hay un segundo de respiro y de 1900 y algo saltás a 1914, Primera Guerra Mundial. Es decir, el mundo estaba estallando en 1000 pedazos. No servía más. Todo el modelo no servía más. Y cambiaba todo. La revolución industrial ya no era la misma. No era que habían inventado un motor. Ahora había que conseguir petróleo. Ahora había que conseguir una serie de cosas. Y bueno, y eso va generando situaciones que en el fondo exacerban la lucha de clases. Y si vos realmente tenés una idea como la que tenía Perón, que era generar una burguesía nacional, ahora, si la burguesía nacional se pone de lado... Ya no existe como... No existe. Claro. Se pone no sé, de supporting actor de la burguesía mayúscula, que es el modelo el modelo que no es un capitalismo, mentira que es capitalismo. Es usura. Claro. Deja el dinero de ser una representación fetiche, podría haber dicho Marx, deja de ser el dinero una representación para ser la verdadera mercancía. No se trata de fabricar nada, se trata de hacer más dinero. Exactamente. Y si eso es así, mejor la inteligencia artificial, porque no necesitan a nadie que labure. Entonces, claro, ganaste la guerra de clases, ganaste, la anulaste. A la clase proletaria la anulaste, la sacaste del tablero. Es 900, es tremendo. Y en todo, en todo. A ver la aparición de Freud, por ejemplo. En todo, el mundo lo dieron vuelta como una media. ¿No? Alguno para bien, otro para mal, pero me refiero, todo cambió así. Yo, que te digo, cuando me gustaba la filosofía y estudiaba algo, esto es, cuando Marx dice, lo cita Hegel una vez más, lo da vuelta, y dice eso en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice, Hegel dice que la historia se repite por lo menos 2 veces, lo que se olvidó de decir es que una vez es como tragedia y la otra como farsa. Bueno, con la filosofía pasa lo mismo que hizo Freud y varios más, en 1900 lo había hecho Descartes en 1500. Con una frase simple: pienso, existo. Y hoy, porque entonces, si yo no pienso, entonces me creo que todo me lo manda Dios o no me lo manda Dios, o no sé, me salió mal el horóscopo o lo que quieras. Si yo pienso, dudo, reflexiono y juego, existo. Soy en el otro, que eso es existir. En latín, ex alio sistere. Soy en el otro. Y eso hizo Descartes, y mirá el bolonqui que armó. Y 4 siglos después, es esto. Es esto que pasó en 1900. Es un nuevo, si lo decimos en latín, es cogito ergo sum. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Reflexionar, barajar y dar de nuevo. Borges tiene en un cuento que se llama El Congreso, tiene una frase extraordinaria. Le dice que uno de los personajes dice: cada tanto hay que incendiar una biblioteca de Alejandría. Bueno, vamos entonces con el tercer fragmento, y así después hacemos las reflexiones finales. El 16
de junio de 1955, día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina contra su propio pueblo, fue en realidad día de sediciosos y sublevados al orden constitucional. Las bombas que masacraron hombres, mujeres y niños estaban destinadas a matar un proyecto de nación que no podían tolerar. Fue también el día en que el pueblo puso el pecho a las balas junto a los soldados leales al gobierno popular. Es día de olvidos y de memorias, que retorna como retornan las imágenes de los que contaron en la clandestinidad esta historia. A ellos y a los muertos de la Plaza de Mayo, intentamos rescatarlos de la muerte trayéndolos con nombre y apellido. En verdad, fueron muchos más que el paso del tiempo, la censura y la impunidad nos impidieron encontrar. Bueno, como todo se vuelve y se une, ¿no? Porque lo mismo pasó en el 76. Lo mismo. No en un día, sino en 7 años, del 76 al 83. Y bueno, y siempre el pueblo, ¿no? Es el que pone los... Sí, y tiene antecedentes, tiene una gestación. Hoy hablábamos de Tati. Alejandro, el hijo de Tati, desapareció en el 75. Con la y se lo AAA. llevó la AAA. Hermano, tiene una gestación. Tenés traidores. Entre los que bombardearon la plaza y los que después hicieron... Claro que hubo traidores. Sí. Y después los demócratas y aquellos, después Zabal Ortiz, que había estado en uno de los aviones, fue canciller de Ilia. Digamos, estas cosas hay que recordarlas de alguna manera. Suárez Mason fue hasta presidente de Argentino Junior. Exactamente, sí. Las cosas hay que recordarlas. La impunidad, como dice la negra, ahí está claro. Porque hay cosas que son absolutamente imperdonables. Pero bueno, hoy leía, o ayer, no sé, falleció un tipo, no me acuerdo ni el nombre, falleció un tipo que había estado condenado y bueno, lo habían sacado, estaba haciendo domiciliaria, yo tenía un cáncer, eso. Resulta que ese tipo militaba en la JP, entró de concejal, de un intendente, no sé, un municipio de la provincia de Buenos Aires, y terminó siendo un colaborador de los médicos, son unos tipos que ayudaban a parir a las minas en las peores condiciones y después le afanaban al pibe y después a la mujer la mataban. Digo, y siguió, y bueno, esa cosa de tirar la pelota afuera, no quiero hacer pero es así, esto de Adorni, encontré un pendrive o algo por el estilo, y ahora el fiscal tiene que ver a ver si consigue el pendrive, si el pendrive tiene, no, y así sucesivamente tirar la pelota afuera y terminar sacando la condena más barata. Sí, el Poder Judicial es como dice Galeano, es una víbora que solo muerde a los descalzos, ¿no? Es decir, que nos muerde a nosotros, nos condena a nosotros y no al poder, ¿no? Digamos, porque es parte del poder. Es Bueno, para eso se inventó. Entre las cosas que Hegel escribió filosofía del derecho, pero alguna vez alguien dijo, bueno, hay que tener cuidado, porque si no, el poder, el Código Civil te va a generar condiciones para custodiar la propiedad privada, los bienes y demás. Y el Código Penal te va a enseñar a reprimir a todo aquel que esté en contra de la propiedad privada. Es así de simple. Que si la propiedad privada no son tu calzoncillo, ni tu casa, ni tu autito, la propiedad privada te dando los medios de producción que no pueden quedar en manos de cualquiera, que ni siquiera son propios. Esto es como la SAT en el fútbol. Después te enterás que el equipo contra el que estás jugando, que tiene la camiseta que conociste hace 1000 años donde jugaba Garrincha, en realidad es de un japonés que no tiene idea de si la pelota es cúbica, redonda o lo que fuera. Lo que quiere ver es cuánta guita hace. Exactamente. ¿Entendés? No son más, que no existe. Bueno, por eso se mantiene, por lo menos,
por lo menos se mantiene todavía el Barcelona y el Real Madrid en España luchando contra los 1000 enemigos. Está bien, están respaldados por otra cosa. El Real es el equipo del rey. Y Barcelona es Catalani, duro como una drapie. Son un fenómeno en ese sentido. Bueno, y qué emoción que tenía la negra en las últimas. Estaba tomada. Parecía, quiero rescatarla, ¿no? Yo le digo la negra, no la conozco nada más que de verla actuar, pero... No, pero María no es María para nadie, para todos es la negra Fiorentino. Pero tenía una emoción terrible. Además, no sé si después ves toda la película, yo en momentos pedí que le hicieran planos, no planos cortos, close-up, directamente ir a los labios, por ejemplo, o porque era tremendo, ahí es donde veías la emoción que le brotaba, ¿entendés? Después la cuestión es ponerlo en foco y bien iluminado, pero tenés que ver dónde está el punto en el al que le querés pegar. Yo me copio de los directores que me gustan, yo me copio de Tarantino, por ejemplo, con ese tipo de cosas. Aparte de que me gustan los pies de las mujeres y a él también. Todo era plano. No hay mujer más linda que Uma Thurman. Y sin embargo él la toma con las patas así, arriba, y hace una belleza de eso, que es lo único feo. Es lo único que no es lo mejor que tiene esa piba para mostrar. Bueno, te vamos a hacer 2 regalos. No me digan. Sí, a ver, uno lo tengo por acá. Uno es un vino. Opa. Bienvenido. Míralo. A ver si te gusta. Sin tramoya. Bueno. Y el otro, me hago autobombo yo. Está bien. Un librito de cuentos que escribí, varios cuentos, que son las veredas que yo pisé. Yo le había oído hablar de este libro. ¿Sí? ¿No me lo dedicas? Sí, ahora después te lo dedico. Che, este vino es una maravilla. Muchas gracias. Gracias de todas maneras, vos. voy a decir algo y no quiero desmerecer el regalo, al contrario, pero una vez le dije a un periodista asturiano que ya no está con nosotros, que estábamos tomando algo acá en la embajada, que estaba muy cerquita de acá, y le digo, che, ¿estás tomando? ¿Qué estás tomando? Dice, tinto. Y yo, sí, ¿pero cuál? Oye, el vino malo aún no se ha inventado. Bueno, así decía el Cuchi Leguizamón. Claro. Si tomaba blanco, rosado o tinto, y con ese orden. En ese orden, claro. Entonces, bueno, vamos a despedirnos con la milonga del 16 de junio. El próximo programa vamos a hablar del Mundial. Muchas gracias, Fernando. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo. Bueno, muchísimas, voy con todo esto. Muchísimas gracias. La milonga esta está bien, la letra es mía, pero la música es de Rodrigo Vázquez y trabajaron el Marinero Montes, Mario Arce, ya se viajaron también, y Ángel Bonura. Ese, gracias a Dios, todavía está acá. Que digo, músicos de primera que colaboraron, Cuando digo colaboraron. Y no sé si aparecen los nombres, ¿no? De los... Sí, está en la... Sí, al final. Al final, cuando ponen la de títulos, aparecen los nombres de los autores, pero también de los... pero los nombres de los muertos... sí, ahí. Los nombres de los muertos. Al final, con la milonga. Con la milonga, no sé si puede, si no... Bueno, no, vamos con la milonga y un homenaje... Y canta Marcelo Tomasi, me olvidé. Marcelo Tomasi. Bueno, un homenaje a todos los muertos del 16 de junio, masacrados por las bombas asesinas del antecedente al genocidio de 1976. Eran viejos estudiantes, eran giros y madonas, y se quebraron los cielos, y la lluvia fue negralla. Se callaron los mortales, las historias, las palabras.
eran bardos jubilados y sabiondos y suicidas. Era el mejor del colegio, era el botón de la esquina, en una plaza de junio, armados de felonía, un tal Caín y un tal Judas salieron de cacería con las garras escondidas entre cruces y banderas. Era una muerte cobarde, era una muerte extranjera, con color de culta Europa y olor a barras y estrellas. Se murieron sin saberlo, los mataron sin motivo y los mataron 2 veces al sepultarlos de olvido. No les dejaron ni un rezo, ni un ramito de poesía. No los recuerdan leyendas, no les cantan letanías. Y los pájaros rapaces celebraron su epopeya como festeja un canalla, alardeando su vileza, y corrieron a ocultarse entre vaquitas ajenas. ¡Qué vergüenza para Artigas, para Oribe y La Valleja! Pobre Dios, qué triste pena, si hasta el diablo lloraría. Volaban bajo los buitres, viajaban lejos las vidas. El norte sacaba cuentas, la culta Europa reía. Bueno, buenas noches. El próximo programa vamos a hablar del Mundial y el fútbol y la literatura y la política. Así que bueno, los esperamos el próximo lunes con varias sorpresas. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Bueno, hasta el próximo lunes. Esto fue Sin Tramoya. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca